Ok, bueno, el título de nuestra reflexión de esta tarde es Los tres Elías, que ustedes por ahí lo vieron, creo que por ahí en sus mensajes, ¿verdad? En los teléfonos. El anuncio, Los tres Elías. Y bueno, el texto que acabamos de leer en 1 Corintios 10:11 nos dice que las cosas que nosotros eh, encontramos en la palabra de Dios, dice que son un ejemplo. ¿Para quiénes? Dice ahí, especialmente dice, para, eh, dice, para advertir, dice, a los que han llegado, a los que viven al final de los siglos. ¿A quién se refiere aquí? ¿Quiénes han llegado al final de los siglos o quiénes viven en el final de los tiempos o de los siglos? Pues nosotros, ¿sí? Eh, y el título está interesante, ¿verdad? Los tres Elías. Bueno, nosotros conocemos la historia de Elías, ¿no? El profeta Elías. Y bueno, podemos decir, bueno, ¿y cuáles otros Elías aparecen ahí en la Biblia, ¿no? Pues es cierto que conocemos la historia de un profeta nada más, ¿no? Con ese nombre, una historia muy, muy interesante y vamos a repasar un poquito en estos momentos algo de su vida y vamos a descubrir quiénes son los otros dos, ¿no? Muy bien. En 1 Reyes, capítulo 17, vamos a situarnos por aquí en esta historia. 1 Reyes 17, aquí es donde aparece Elías, el famoso Elías, profeta de Dios. Su nombre también tiene un mensaje interesante. Ustedes se acuerdan que los nombres de las personas en la antigüedad, y hablando especialmente de los personajes bíblicos, tenían un mensaje especial, es decir, el nombre no era nada más porque sonaba bonito, ¿no? Como ahorita usamos, ¿no? Los nombres. Los papás dicen, mira, este nombre está bonito, está padre, ¿no? Y se lo ponen al niño. O es el nombre de moda, etcétera. Antes tenía que ver el nombre con la personalidad del individuo, a veces con un mensaje de Dios también. Y bueno, el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Y les digo, no, tiene un mensaje especial este nombre, no es nada más porque sí, ¿verdad? Así que vamos a descubrir por qué tenía ese nombre este personaje, Elías. Jehová es mi Dios. Bueno, ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes aparece por primera vez Elías y nos describe más o menos la situación, el tiempo en el que vivía. Nos dice aquí cómo Dios lo llama y le da, dice aquí, una misión, una tarea especial, urgente, dice aquí. Le dice Elías, tienes que hacer esto y ya, no hay tiempo para eso. Es urgente que hagas esto, lo que te voy a pedir. Y nos dice aquí también que o sea, el entorno en el que vivía eran, bueno, momentos de crisis, ¿sí? Ustedes recuerdan esta historia eh, y seguramente están por ahí viendo en sus Biblias 1 Reyes 17. Eh, Había una crisis en el pueblo de Israel. ¿Cuál era esa crisis? Bueno, el pueblo de Israel se estaba alejando de Dios, ¿sí? Y Dios, en su amor, elige a este hombre y le da una tarea especial, ¿sí? Le da una misión especial eh, y escoge precisamente una persona con un nombre especial, ¿sí? Que significaba Jehová es mi Dios. ¿Por qué lo escoge a él Dios? Bueno, decíamos ahorita que la crisis en la que se estaba desarrollando en el país era, bueno, la cuestión de la idolatría, de el darle la espalda a Dios, ¿sí? Y curiosamente,
Dios llama a este hombre con el nombre Jehová es mi Dios. O sea, como diciendo, yo escojo servir a quién. A Dios. No importa que los demás no le sirvan, no importa que los demás le hayan dado la espalda a Dios. Yo soy un hijo de Dios. Él es mi quién, mi Dios. Jehová es mi Dios. Yo no tengo otros dioses. Así que por eso su nombre tenía un mensaje. Su simple nombre era un mensaje para el pueblo. ¿Sale? Y bueno, en el siguiente capítulo, el capítulo 18, por ahí en el capítulo 17 suceden algunos incidentes muy interesantes que ustedes seguramente conocen. Por ahí una experiencia con una viuda, ¿se acuerdan? En el siguiente capítulo nos encontramos con una situación también muy, muy conocida acerca de él, en donde dice aquí que da testimonio del Dios verdadero. ¿Sí? Así como su nombre lo decía, Jehová es mi Dios. Aquí lo hace, ¿cómo podríamos decir? Eh, es eh, un gran ejemplo, sí, de lo que significaba su nombre. Y ustedes recuerdan ese momento, ¿no? Donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal, ¿sí? Que era el dios de moda, ¿no? Que andaba por ahí en el país. Eh, y les hace ver a toda la gente, a todo el pueblo, quién es el Dios verdadero, ¿sí? A través de unas ofrendas, por ahí ustedes recuerdan el incidente, ¿no? Unas ofrendas que presentan los sacerdotes de Baal y la ofrenda de Elías, y sucede por ahí un milagro, ¿no? Y Dios eh, hace pues un milagro, ¿no? Ante los ojos de todos, dándose como o presentándose, ¿no? Como el único Dios eh, y el Dios verdadero, ¿verdad? Eh, Así que estos incidentes, por ejemplo, lo que él vive, por ejemplo, con aquella viuda, ¿se acuerdan? Este incidente, o sea, son historias muy conocidas, ¿sí? De este personaje, historias que muchos conocen desde niños. Y, y, este, y es um, muy interesante la historia de este personaje. Y dice el texto que leímos ahorita en 1 Corintios que todo eso es una advertencia para los que hemos alcanzado, dice, el final de los siglos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Bueno, vamos a descubrirlo. Miren, después de ese incidente, ese enfrentamiento que hubo con los profetas de Baal, podríamos pensar que Elías se siente confiado, se siente vencedor en esta lucha, ¿no? Espiritual. Sin embargo, él escapa, huye, ¿sí? Porque inmediatamente la reina, ¿se acuerdan? Lo amenaza de muerte y le dice, ah, sí, tú mataste a mis profetas y ahora voy sobre ti, le dice aquella mujer, sacerdotisa también de Baal. Y bueno, huye y lo vemos por ahí escapando por su vida. Vemos cómo Dios también le protege, lo sustenta, lo alimenta en, en su camino, por ahí en el desierto, eh, cómo lo asisten los ángeles, lo vemos milagros, ¿no? Uno tras otro en la vida de Elías, desde que Dios lo llama como su mensajero, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en su vida. Y son poquitos capítulos aquí los que vamos a tratar y poquitos capítulos en los que él aparece
en la palabra de Dios, pero tiene muchísimo que enseñarnos y vamos a sacarle el máximo de provecho, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Dios no lo abandona, Dios lo protege, lo sustenta, lo alimenta, le ofrece su compañía también. Pero, esto lo vemos por aquí en el capítulo 19. Después de todo lo que él ha visto, o sea, todos los milagros que él ha presenciado, de los que él ha sido partícipe también, de cómo Dios le ha manifestado su poder, su interés por él también, su cuidado, eh, lo vemos de pronto en una situación pues no muy agradable, ¿no? Un poco triste su experiencia. ¿Por qué? Bueno, resulta que de repente lo vemos escondido en una cueva, ¿se acuerdan? Escondido en una cueva, lamentando su suerte, renegando, ¿sí? Por su situación, pidiéndole a Dios incluso que le quite la vida, o sea, se siente desesperado, desalentado, al punto de desear la muerte. O sea, estaba totalmente deprimido. ¿Cómo es que llegó a ese punto? ¿Sí? Cuando vemos que venía de presenciar milagros de Dios, de mostrarse valiente ante algunas situaciones complicadas, frente a aquellos sacerdotes, frente al rey, y, y de repente lo vemos tocando fondo, ¿no? Escondido en una cueva. Eh, no sé qué pasaría, ¿no? O sea, de repente, parece que se le olvida, ¿no? Al Dios, se le olvida que él, perdón, que es un siervo de Dios, que Dios le está protegiendo, que Dios no lo va a dejar, ¿sí? Y pasa, dice por aquí, por un tiempo, ¿cómo dice? Angustioso. Un tiempo de gran angustia a tal punto de que desea la muerte. Así que ustedes imagínense lo que traía en su cabeza, ¿sí? Cómo se sentía para que estuviera deseando la muerte. Y en ese lugar lo encuentra Dios, ¿sí? Habla con él, se le presenta a Dios y, y Dios lo anima, ¿sí? Le dice, mira, para empezar no estás solo, porque él dice, es que ya estoy solo, nadie más piensa como yo, tengo toda la gente encima, todo el pueblo, pero Dios le dice, yo, no estás solo, yo tengo más pueblo fiel, no estás solo, no quiero que estés aquí, le dice, sal de aquí, vámonos, y lo envía de nuevo de regreso. Eh, entonces, durante ese encuentro que tiene con Dios, Dios nuevamente le revela su poder, le dice quién es Él, ¿sí? El Dios a quien Él sirve. Y bueno, Elías se da cuenta de que, pues es cierto, o sea, tal vez eh, se le ha olvidado que Dios ha estado con él, ¿sí? O sea, Dios se manifestó en su vida de mil maneras, ¿sí? Y ahora él se estaba olvidando, estaba quejándose, estaba triste. Es cierto, o sea, no estaba pasando una situación así muy agradable porque lo querían matar, pero se le estaba olvidando que Dios estaba ahí con él, ¿sí? Para ayudarle, para apoyarle. No estaba solo. Así que bueno, estos son, bueno, pasajes muy interesantes, ¿no? De su vida y que los conocemos seguramente, ¿no? La mayoría. Eh, y en el siguiente libro de los Reyes, capítulo 2, vemos algo, otro milagro, ¿no? En su vida, después de que él sale de aquella cueva y regresa, y y tiene todavía una misión, ¿sí? Tenía que ungir a un rey, tenía que elegir por ahí ¿cómo podríamos decir? A su sustituto en el cargo de profeta. Eh, y después de eso,
sucede lo que ustedes ven aquí en su pantalla. Elías es llevado al cielo. Se queda en su lugar como profeta mensajero de Dios, Eliseo, ¿se acuerdan? Pero esto que él experimentó, pues es algo fuera de serie, ¿no? Fue llevado al cielo ante la vista de Eliseo, eh, y algo todavía más increíble es que fue llevado al cielo sin conocer, ¿qué dice aquí? La muerte, sin experimentar la muerte que tanto deseó, ¿no? Algunos días antes, ahora estaba en la presencia misma de Dios, en casa de Dios. Eh, Su vida, pues, es muy, al menos para mí en lo personal, es muy impactante, ¿no? Todo lo que él vivió en muy poco tiempo, porque realmente fue muy poco tiempo lo que duró su ministerio, y Dios se manifestó de formas muy grandes en su vida, y finalmente Dios le recompensa con la vida eterna, sin conocer la muerte. Es una historia muy conocida, ¿no? Por todos. Eh, y vamos a ver lo que nos dice por aquí en Malaquías capítulo 4, y el versículo 5. Voy a pedirle aquí a alguien que nos ayude a darle lectura. Malaquías 4, 5. Vamos a ver qué nos dice por aquí Dios. Malaquías, al final uh, del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 5. ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Alguien nos ayuda a darle lectura? Ok, se los voy a leer yo. Vamos a ver lo que nos dice Malaquías 4, versículo 5. Dice, mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Dice las palabras del profeta Malaquías, yo os envío o les voy a enviar a Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y bueno, aquí tenemos algo muy interesante. Es una promesa de Dios. Dice, yo voy a enviar a Elías antes de que venga, dice, el día grande y terrible del Señor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, miren lo que nos dice por aquí la señora Elena White en esta nota. Dice, los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Ok. El texto de Malaquías a lo mejor nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Porque Elías pues ya no estaba en la tierra, pero dice Dios, yo lo voy a enviar. ¿Sí? Y no era de que lo iba a enviar personalmente, ¿no? Dice que iba a venir alguien, por ejemplo, dice ahí, antes de que apareciera por aquí Jesús eh, en su ministerio, y ese Elías, así entre comillas, era, ¿quién dice aquí? Juan el Bautista. Dice que vino en el espíritu de Elías, o sea, es decir, él tenía la misma misión de Elías, ¿sí? Tenía el mismo compromiso de Elías, la misma energía de Elías. Eh, Eran muy similares, ¿sí? Eh, Muchos le tenían miedo, por ejemplo, a Juan el Bautista porque se decía que era Elías, ¿sí? Como casi como una reencarnación de Elías, ¿no? Podríamos decir, con esas palabras, ¿no? Por eso le tenían miedo muchos judíos, el mismo rey Herodes. Eh, Así que Juan, ¿sí? A Juan se le conoce como el segundo Elías. Y nosotros ahorita hablábamos de tres, ¿no? Ahorita en el título aquí de nuestra reflexión. Eh, entonces nos dice aquí nos está presentando a los tres realmente, ¿no? O sea, el profeta Elías, el que acabamos de hablar, Juan el Bautista dice aquí que preparó el camino para quién,
para Jesús, para el ministerio de Jesús. Y nos dice aquí quién es el tercero. Y aquí el príncipe dice, los que deben preparar el camino, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Están representados por Elías también. Así que hay tres, ¿sí? Estos tres que mencionábamos, ¿no? En el título de nuestra reflexión. Elías, el que se fue al cielo, el profeta, Juan el Bautista, que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Y, bueno, pero ¿quiénes son? Dice aquí los que deben preparar el camino para la segunda venida. O sea, aquí no habla específicamente de una persona, habla en plural, ¿sale? Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí? Bueno, al pueblo remanente, o sea, al pueblo de Dios que va a preparar, dice, el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ojalá que nosotros podamos formar parte de ese grupo, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad, si tenemos la disposición como la tuvieron ellos, ¿no? Como Juan y Elías. Así que bueno, esto es una promesa de Dios. Dice que al final de los tiempos, Dios va a enviar ¿a quién? Elías, antes de que Él venga, justo antes de que Él venga. Y nosotros sabemos que estamos viviendo, como decía el texto que leímos al principio también, en el final de los tiempos. Estamos viviendo justo antes de que Cristo regrese. Entonces, ¿a quién le toca esa gran tarea, esa misión de preparar el camino? A nosotros. Elías recibió una tarea, una misión. Su nombre tenía un significado muy importante que era Jehová es mi Dios. Nosotros, ¿sí? Tenemos una tarea también muy importante, miren lo que dice aquí. Tal como Juan el Bautista, al preparar a la gente para la primera venida de Cristo, llama su atención a los 10 mandamientos, ¿sí? Esa era la predicación de Juan, ¿no? La ley de Dios. Dice, nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto, ¿sí? O sea, como titubeando, ¿no? Sino con que dice aquí, dice, con el fervor que caracterizaba ¿a quién? A Elías, el profeta, y a Juan el Bautista, sin miedo, seguros en lo que creemos, ¿sí? Seguros de quién es nuestro Dios, como el nombre de Elías, Jehová es mi Dios. Y nosotros ahorita estamos viviendo en una época en la que la gente no conoce a quién, a Dios, no lo conoce. Y es triste que muchos de los que decimos también conocer a Dios no lo conozcamos, ¿verdad? Pero ojalá que nosotros tengamos muy claro, ¿sí? Quién es Él, a quién le servimos, qué tan poderoso es nuestro Dios, conocer su ley, ¿sí? Y debemos dice, luchar para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo podemos hacer esto? Preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Bueno, tenemos que también conocer acerca de su venida, si no, pues de qué les voy a hablar a la gente, ¿no? Tenemos que compartir la verdad para nuestro tiempo, ¿sí? Lo que conocemos y lo que hemos hablado muchas veces como la verdad presente, ¿sí? A la gente no le interesan las cosas del pasado, ¿sí? Como muchas veces le predicamos a la gente y le queremos compartir el mensaje de Dios, pero no adaptado a lo que estamos viviendo, ¿sí? Sino que cosas del pasado, ¿no? Y a lo mejor, no sé, les hablamos del gran chasco y profecías del pasado, y eso a la gente no le interesa, eso a la gente no quiere escuchar eso, a la gente le interesa lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque la gente vive con inseguridad, con temor, con mucha incertidumbre, ¿no? Hacia el futuro, y nosotros debiéramos de darles una buena respuesta, ¿no? A todas esas inquietudes que tiene la gente. Y esa es nuestra tarea, ¿sí? Preparar, dice aquí, el camino para su segunda venida. Preparar a la gente, preparar a la iglesia, prepararnos a nosotros mismos también para ese gran acontecimiento, ¿sí?
La misión de Juan el Bautista, la misión de Elías eran tareas muy importantes, ¿sí o no? Y a veces parece que esa misión que nosotros tenemos actualmente no le damos la importancia que tiene, ¿sí? Porque muchos ni la conocemos, la misión, ¿no? La tarea que tenemos que hacer. Muchos ni siquiera sabemos que Cristo va a venir o qué tan pronto va a venir. A lo mejor decimos, sí, va a regresar, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Pronto decimos, pues pronto, dicen que pronto. Así que bueno, aquí tenemos algo en lo cual reflexionar. Y tenemos que entender, por ejemplo, esta historia ahorita que decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo la historia de Elías? Bueno, eh, en esta historia que yo creo que la mayoría conocemos, la historia de Elías, aparece un personaje, un rey de nombre Acab. ¿Se acuerdan? Eh, un personaje representando al poder civil, ¿sí? Nosotros sabemos que en estos tiempos el poder civil va a ejercer presión, va a ejercer ahora sí que su poder, como lo dice su nombre, eh, en contra del pueblo de Dios, como lo hizo este rey contra Elías, contra el mensajero de Dios. Tuvo que enfrentarse a él, Elías. Si tú formas parte del pueblo de Dios, vas a tener que enfrentarte, ¿quién dice aquí? Al poder civil. ¿Quién es el poder civil? Bueno, los gobernantes, los gobiernos, ¿sí? Es el poder civil. Eh, nosotros eh, estamos viviendo cosas interesantes, muy interesantes en estos días, y estamos viendo cómo el poder civil, ¿sí? Está ahora, ¿cómo podemos decir? Presionando al mundo entero, ¿sí? Este, está ejerciendo una autoridad que hace años no se veía a nivel mundial, ¿sí? Todos los gobiernos del mundo prácticamente lo están haciendo. Este, están ejerciendo ¿cómo podemos decir? Un poder totalitario, ¿sí? Donde nuestro mundo, o nosotros como individuos, eh, hemos perdido y estamos perdiendo muchas garantías, muchas eh, libertades, ¿sí? Y esta historia precisamente es como ¿cómo podríamos decir? Esta historia que acabamos de ver de Elías es un ejemplo, como nos dice ahí en 1 Corintios, un ejemplo y una advertencia, dice aquí, para los que han llegado, los que viven al final de los tiempos. Eh, esto se está dejando ver en nuestro mundo, el poder civil ejerciendo toda su autoridad. A lo mejor usted dice ahorita, no, pero ¿cómo? Yo vivo tranquilo, no me meto en problemas. ¿Cómo que está pasando eso? Eso está pasando en nuestro mundo. Este, así que eh, tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero eso es pan de cada día. A lo mejor ahorita aquí en nuestra ciudad estamos tranquilos, aparentemente, pero en muchos países, en muchas ciudades, la gente la está pasando muy, muy mal por este asunto, ¿sale? Y bueno, aparece otro personaje por ahí en esta historia, que es la reina Jezabel, representando a un poder, ¿de qué tipo dice aquí? Religioso. ¿Por qué religioso si era la reina? Bueno, así era la reina, pero era una sacerdotisa del Dios que estaba ahí, el Dios al que adoraba el pueblo de Israel. Qué triste, ¿no? De Baal. Bueno, esta mujer indujo al pueblo a la idolatría, y ahí van todos, ¿no? Como borreguitos, todo el pueblo, y este poder religioso, ¿sí?
Ante esto se tuvo que enfrentar Elías también. ¿Sí? Eh, y, y es curioso que el poder religioso persiguiera a quien, al profeta de Dios. Pero así era. Y esto va a suceder otra vez. ¿Sí? El poder religioso, el poder que civil, ¿en contra de quién? De una minoría del pueblo de Dios. Y uno puede decir, bueno, eso también a lo mejor va a venir en el futuro, a lo mejor le toca a mis hijos. No, esto ya está pasando también. Eh, Estamos viviendo en tiempos muy solemnes, como dice la palabra de Dios. Eh, la persecución existe de muchas maneras, o sea, tal vez nosotros tenemos una idea o teníamos una idea de cómo sería todo eso en el final de los tiempos. Y a lo mejor como no coincide mucho con mis ideas que yo tenía, pues por eso me está pasando de noche todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que estamos viviendo, que mucha gente está sufriendo. eh, y qué bueno, si hasta ahorita no le ha tocado a usted, pues qué bueno, ¿no? Pero esto, es a lo que tiene que enfrentarse el pueblo de Dios. Un poder religioso y un poder, ¿qué? Civil. ¿Quién más aparece en esta historia? Bueno, aparecen los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Aquellos que enfrentó Elías en aquel monte. ¿Quiénes son estos falsos profetas de Baal? Bueno, o representan, perdón, a los falsos maestros, que también se van a unir en contra de quién? Del pueblo de Dios. Falsos maestros, falsos profetas, predicadores, pastores, etcétera, ¿no? Obviamente no sinceros. Así que hay tres, al menos aquí tres eh, grandes enemigos del pueblo de Dios representados en esta historia, en la historia o la vida de Elías. Y él tuvo que hacerles frente solito. ¿Sí? Obviamente dice Dios que había más gente, ¿no? Fiel a Dios, pero él en estos incidentes que narra aquí la palabra de Dios, tuvo que hacerles frente solo. ¿Sí? A los profetas, al rey, a la reina. Eh, y bueno, acabamos de ver que él tuvo que predicar, ¿sí? Ante esta oposición. En estos días nos dice la palabra de Dios que también el pueblo de Dios tiene una tarea que hacer, ¿no? Predicar. Tiene que preparar el camino para su segunda venida. Ahora, esa predicación va a ser aceptada por todos. La gente se va a bautizar así por miles, ¿no? ¿Cuánta oposición encontró Elías? Pues toda la oposición que había, ¿no? ¿Cuánta oposición tendrá que enfrentar el pueblo de Dios en estos tiempos? Toda también. Y usted ya se puede estar dando una idea, ¿no? Por las cosas que estamos viviendo, eh, de lo que, de cómo, y a lo mejor si a usted le gusta compartir la palabra de Dios también, se pueden dar cuenta cómo se rechaza el mensaje de Dios. ¿Sí? Cómo la gente está ahorita totalmente, ¿cómo podríamos decir? Eh, Fuera de la sintonía. O sea, no somos nada, ahorita la gente, ¿no? El mundo en general no es nada espiritual, no es nada inclinado a buscar a quién, a Dios, sino todo lo contrario. Y estos personajes que representan aquí, en pequeña escala, podríamos decir lo que viene, pues ayudan mucho, ¿no? Para que el pueblo esté así como está, ¿no? En aquellos tiempos, tanto el rey como la reina, como estos señores, los profetas de Baal, habían influido en el pueblo, ¿no? Para que estuvieran todos confundidos.
Y tanto así que Elías les tiene que llamar la atención, le dice, bueno, pues, dice, ¿por qué están dudando, no? O sea, de que, quién es el Dios verdadero, ¿no? ¿Existen esas dudas hoy también? Claro que sí. Ahorita nadie sabe qué es la verdad, mucho menos de cuál es el Dios verdadero. Es más, la gente dice, no existe Dios, es más. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, influenciados por quiénes, por falsos maestros, influenciados por el poder civil, por el poder religioso también, y hay una confusión total en nuestro mundo, ¿sale? Así que podemos ver cómo esta historia se repite. Y en la historia, bueno, el personaje aquí, el personaje principal es Elías, el profeta, que es el mensajero de Dios, ¿sí? ¿A quién representa Elías? Bueno, ya lo vimos ahorita, ¿sí? Al pueblo de Dios, al final de quién, de los tiempos, como lo representó también Juan el Bautista en su momento. Un mensajero de Dios que tenía una tarea muy especial, que iba a encontrar oposición, ¿sí? Por la situación que se estaba viviendo, como la encontró también Juan el Bautista, y la va a encontrar el pueblo de Dios en estos tiempos. Así que, bueno, vemos cómo todo se repite. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, cómo aparecen estos uh, elementos en la historia final de nuestro mundo, ¿sí? Nos habla en el Apocalipsis de una bestia que sube del mar, ¿se acuerdan? Por ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, que representa precisamente el poder religioso en este mundo. Una bestia, acuérdense que es un poder absoluto, ¿sí? Y mundial. Así que aparece, les digo, aquí aparece el poder religioso que está representado como Jezabel, ¿no? En la historia de Elías. Una bestia que sube de la tierra, que es un poder civil también, ¿se acuerdan? Representado por el rey Acab en la historia de Elías. Encontramos a un falso profeta, dice por ahí también en el Apocalipsis, representado por los falsos maestros, por un protestantismo, fíjense bien, pero ¿de qué tipo dice? Apóstata. O sea, un protestantismo no sincero, ¿sí? Una religión que parece ser que buena, pero que no lo es, que tiene mucho de engaño, ¿sale? Aquí aparecen todos los elementos. Y aparece el mensajero de Dios también, que es la iglesia remanente, ¿sí? Que menciona también por ahí en Apocalipsis, como los 144,000, ¿se acuerdan? Que aparecen ahí también, el pueblo de Dios. Y lo identifica muy bien, ¿no? Ahí el Apocalipsis, ¿quién es el pueblo de Dios? Los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Y hay algo aquí que agregué también al final, que es muy interesante. Este periodo de tiempo, hay un periodo de tiempo, un lapso de tiempo, eh, en donde estos personajes que aparecen aquí, ustedes ven aquí estas bestias, ese falso profeta, esa iglesia remanente, entran en un conflicto. Y lo menciona por ahí muchas veces la palabra de Dios, como 3 años y medio. En otros textos menciona 42 meses, en otros menciona 1260 días, todo refiriéndose a un mismo periodo de tiempo. Eh, había un lapso, ¿no? En el que se iba a desarrollar esa batalla, ¿no? O esa lucha entre el bien y el mal. En la historia de Elías vemos exactamente lo mismo, cómo se repite la historia, o cómo ocurrió, pues, como un ejemplo, como lo leímos en el texto. Había una misión que cumplir, ¿no? Dios le dio una misión a Elías. Por causa de su trabajo, de cumplir esa misión, es que perseguido, dice aquí, y por causa de la persecución él tiene que escapar por su vida, ¿sí? Lo mismo sucederá en estos tiempos, ¿sale? Tenemos una misión, un mensaje que dar al mundo, y por esa razón seremos que
perseguidos y tenemos que huir, ¿sí? Eh, pero aquí hay algo interesante. Elías fue que protegido por Dios, fue sustentado por Dios en su vida. Y que creen, lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios, ¿sí? Dios lo va a proteger, Dios lo va a sustentar. No tenemos nada que temer. Pero hay algo aquí interesante. Elías pasó por un tiempo de ¿qué? Dice aquí, un tiempo de angustia en su vida. Y por eso estaba ahí encerrado en aquella cueva, desesperanzado, triste, deseando la muerte. Y sabemos nosotros que lo mismo va a pasar el pueblo de Dios en los últimos días. ¿Un tiempo de qué dice? De angustia. ¿En qué consiste esa angustia? ¿Por la persecución? No, no, no. La persecución es lo de menos aquí, ¿sí? ¿En qué consiste ese tiempo de angustia? Bueno, en sentirse indignos, indignos de la vida eterna, sentirse pecadores, darse cuenta de que son pecadores o que somos pecadores. Y de esto pues se va a encargar el enemigo, ¿no? Como estaba acosando y atormentando a Elías, ¿sí? También así va a suceder con el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo de angustia, ¿qué sucedió? Nosotros lo vimos ahorita, ¿no? Cuando estaba Elías ahí en aquella cueva, desesperado, angustiado, Dios fue a buscarlo hasta donde estaba y le hizo sentir su presencia, su poder, y le dijo, no temas, yo estoy ¿qué? Contigo. Y esto es algo que nos debe de llenar de esperanza a nosotros. Sí, vienen persecuciones, vienen problemas, viene un tiempo de angustia, angustia mental para el pueblo de Dios. Pero ¿qué va a suceder? Bueno, Dios va a proteger a su pueblo, Dios va a estar con su pueblo, así lo dice él por ahí en el conflicto de los siglos. Si ustedes leen ese capítulo acerca del tiempo de angustia, eh, Dios no va a abandonar a su pueblo, le va a mostrar su poder, lo va a defender, lo va a proteger, lo va a sustentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente Elías, después, unos días después de que sucede o que pasa por ese tiempo de angustia, unos días después es trasladado al cielo sin ver la muerte. Y Dios le promete también eso a su pueblo, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué mucha gente muere y va a morir, etcétera? Bueno, sí, pero hay un grupo especial al que Dios le va a dar el privilegio de ser llevados al cielo sin conocer la muerte. Y Elías es un representante de ese grupo, precisamente, de los 144,000 que van a cumplir esa misión de predicar la palabra de Dios, su evangelio, ante una gran oposición de tipo civil, religiosa, y e incluso, bueno, el falso profeta también tiene que ver con lo religioso, pero no es un poder en sí, pero es oposición, ¿sí? Eh, pero, dice aquí que sí, va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber un tiempo de angustia, tendrá que huir el pueblo de Dios, pero Dios les va a dar ese gran regalo de no conocer nunca la muerte, como se lo dio a Elías. Y esta historia, que estoy seguro que la hemos leído muchas veces, ¿no? Es una representación gráfica de lo que sucederá al final de los tiempos. Su ministerio, el ministerio de este personaje de Elías, eh, precisamente duró este tiempo, ¿sí? 3 años y medio. Poquito tiempo.
el mismo periodo de lucha, de tiempo que tendrá que pasar el pueblo de Dios al final de los tiempos, ¿sí? Porque así lo dijo Dios. Y bueno, eso lo podemos estudiar más a profundidad porque hay mucho que descubrir y conocer acerca de esto, ¿sí? Pero nos dice por ahí en 1 Corintios, vamos a leerlo de nuevo, 1 Corintios 10, 11, para ir ya concluyendo. 1 Corintios 10, 11, nos dice que todo esto es una, ¿qué? Dice, una advertencia, un ejemplo para todos aquellos, dice, que han llegado o han alcanzado o viven al final de los tiempos. Nos dice eso en 1 Corintios 10, 11. ¿Sale? Así que, bueno, podemos ir a esa historia, ya la conocemos y todo eso, ¿no? Pero todo esto tiene mucho para nosotros hoy en día. Y aquí lo estamos descubriendo. El pueblo de Dios también va a pasar por lo mismo. Y sabemos también que será por un periodo similar, ¿sí? Así que eh, no podemos hablar de años, ¿sí? Como sucedió en la antigüedad, con la profecía de los 1260 días proféticos. Nuestro mundo ya no da para tanto, ¿sí? Así que podemos ver que muchas profecías de la palabra de Dios, lo hemos comentado por aquí, o la gran mayoría de las profecías bíblicas tienen dos o hasta más aplicaciones y cumplimientos, ¿sí? Y bueno, todo esto sucederá nuevamente al final de los tiempos. Y vamos a ir concluyendo con esto. Miren lo que nos dice en el conflicto de los siglos. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre ellos, hablando del pueblo de Dios en los días finales, ¿sí? Los días que estamos viviendo. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre ellos como había venido sobre, ¿quién dice? Sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado, de un pueblo apóstata, no pudiendo dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Dice, bueno, anteriormente, dice, muchos del pueblo de Dios titubeaban, dice aquí. O sea, como que no se animaban a decir, bueno, eso está mal, eso no le gusta a Dios, necesitamos cambiar, necesitamos reformarnos. Pero ahora dice, el Espíritu de Dios los motivaba a que, o nos motivará, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos a hacerlo, a denunciar, dice aquí, censurar los pecados de quién, del mundo en el que vivimos. Hay mucho que censurar o mucho que denunciar en cuanto a la rebeldía de nuestra sociedad, a la desobediencia de nuestra sociedad a la ley de Dios. Hay mucho, ¿sí? Dice, se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Es decir, nuestras predicaciones no tienen que ser nada más para decirle a la gente en qué está mal, ¿sí? Porque a veces eso es lo que nos gusta, ¿no? Decirle, tú estás equivocado y tú también, tú andas mal. Sino dice aquí, por amor a quienes a ellos. Dice, porque viendo el peligro en el que vive la gente, los jóvenes, los niños, los adultos, en el mundo en el que vivimos. Dice, sin temer a las ¿qué? Consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca. Sin temor a qué dice aquí, a las consecuencias, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Elías. ¿Qué consecuencias? Bueno, pues ya vimos, ¿no? O sea, hay persecución. Ahorita a lo mejor lo peor que le puede pasar es que lo bloqueen, ¿no? Ahí en Facebook, en YouTube, por lo que dice.
Pero Dios dice que no debemos de ¿qué? De temer. Aunque te bloqueen tu cuenta de Facebook, dice Dios. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, o sea, en el tiempo en el que estamos viviendo. Dice, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Si usted está esperando que el pastor haga este trabajo, pues se va a quedar esperando, ¿verdad? Porque dice aquí que nada más lo van a hacer, ¿quiénes? Los que se consagren a su servicio. O sea, aquí no está hablando de líderes, de pastores, ¿no? O sea, puede ser tú también. Pero únicamente dice aquí que si nos consagramos a su servicio, el Espíritu Santo nos va a utilizar. Y vean lo que sigue diciendo, los obreros o los predicadores serán calificados, dice, más bien por la unción de su espíritu, más que por la educación en institutos de enseñanza. ¿Qué nos está diciendo esto aquí? Bueno, lo que les comentaba ahorita, ¿no? O sea, no esperes a que el pastor haga esto, ¿sí? Porque la gente que va a hacer este trabajo, dice aquí, dice más que, dice, va a ser calificada no por su educación en institutos de enseñanza, por ser un pastor, un teólogo, sino por la unción del Espíritu Santo. Y para recibir el Espíritu Santo, bueno, hay que consagrarnos a él. Así que esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces, porque a lo mejor porque no soy un gran líder en la iglesia, o no tengo un cargo, etcétera, a lo mejor digo, no, pues eso no, pues a mí no me va a tocar eso que lo hagan los líderes, los pastores, etcétera. Yo puedo formar parte de ese grupo, si estoy dispuesto a dejar que el Espíritu Santo me utilice, si quiero consagrarme a Él de todo corazón. Así que terminamos con esta declaración. Vean lo que nos dice por aquí. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, ¿cuál es? Porque a lo mejor pueden decir, bueno, sí, ¿y qué voy a predicar? Le voy a hablar a la gente de sus pecados, le voy a hablar de la bestia, ¿de qué les voy a hablar? Bueno, nos dice por aquí que el último mensaje que tenemos que dar al mundo es de una revelación del carácter de quién? De amor de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Aquí nos dice, los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿De qué manera? En su vida y carácter. Así es como lo vamos a revelar. Así es como vamos a predicar. Dice lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué Dios quiere que hagamos eso? Bueno, porque a la gente no le importa cuánto hable yo de Dios. ¿Sí? La gente necesita que verlo en mi vida. En mis palabras, pues a lo mejor sí, predicas bonito, ¿no? Y hablas muy bonito y sabes mucho, pero mira esto y esto y esto. ¿Sí? Tu manera de vivir, cómo te diriges a las personas, cómo tratas a los demás, me dicen que es pura palabrería lo que dices. Entonces, nuestro ejemplo debe ser la mayor predicación en estos tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo totalmente en caos, ¿no? La gente está totalmente alejada de Dios. Entonces, si tú vives cerca de Dios, te vas a hacer notar, ¿sí? Y no tienes ni siquiera que hablar, porque la gente va a recibir ese mensaje simplemente a través de qué? De tus actos. ¿Okay? ¿Por qué también tiene que ser así la predicación final? Porque ahorita hablábamos, ¿no? De que en nuestro mundo la sociedad en general está perdiendo toda su libertad. Eh, Actualmente usted no puede
decir lo que quiera en ningún lado, ni en su casa, le aseguro. No puede decir lo que usted piensa o lo que usted cree. Hay ahorita una cultura de censura, ¿sí? De agresión a todo aquel que no piensa como yo. Así que si tú piensas diferente, aguas. Entonces no podemos decir lo que sea, como solíamos hacerlo antes, ¿no? No puedes hablar lo que sea en la televisión, en internet, en tu casa, en la iglesia. No puedes. Eso ya no existe. Entonces, esto involucra también la predicación del evangelio, ¿sí? Poco a poco, estos poderes que ahorita estuvimos hablando, en esta historia, como un ejemplo, ¿no? Estos poderes están tomando un control total de nuestro mundo y obviamente también de qué creen, del mensaje, así entre comillas, ¿no? Entonces, no podemos hablarlo, pero podemos que vivirlo y eso nadie se lo puede quitar a usted, ¿ok? Así que ojalá que podamos cada uno de los que estamos aquí formar parte de ese grupo especial que hemos recibido esa tarea especial de Dios, ¿sí? Y que, bueno, vienen cosas complicadas, ¿no? Sobre nuestro mundo, pero Dios promete de su protección, de su cuidado, del sustento y ojalá que, si Dios lo permite, que podamos ser de ese grupo, que pueda llegar a la patria celestial como Elías sin conocer la muerte. Eso, bueno, solo a Dios le toca, ¿no? Saberlo, pero ojalá que estemos dispuestos, ¿no? A pagar el precio, estemos dispuestos a formar parte de ese grupo especial eh, en estos tiempos finales. Que Dios nos bendiga y bueno, vamos a dar por concluida nuestra reflexión de esta tarde. Que pasen una buena noche.